Hola chiquis, ¿cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante, coach vocal. En esta oportunidad, y bueno, a raíz de unos comentarios de haters, de chicos que no tienen nada que hacer y comentan pavadas, voy a tener que decir algo que muy poca gente, o mejor dicho, ningún coach vocal te lo dice. Yo hoy te lo voy a decir. ¿A qué viene esto? Está luego acá conmigo porque, bueno, se porta malísimamente, me rompió todo, se peleó con los gatos, bueno, y la tengo acá, viste, para ver si se porta bien, pero no creo. ¿Por qué me puse mal? Yo la semana pasada hice una reacción a una canción de Dimash, la de María de Dimash. Bueno, un montón de gente comentó, está bien. Que no me comprendan en otro idioma, porque yo estoy usando el traductor de Google, lo comprendo, pero que en nuestro idioma, en castellano, a mí no me comprendan lo que digo y pongan en mi boca palabras que jamás dije, me pone mal. Me acusan a mí de decir que Dimash estaba haciendo playback en esa canción. En ningún momento dije eso. En ningún momento. Yo simplemente hablé de un procedimiento que se hace en las grabaciones que se llama pinchar. Que si no lo viste, te lo voy a dejar acá en las etiquetas. Fíjate acá, no me acuerdo en qué minuto era y qué segundo, vos fíjate, que yo te explico, bueno, yo juraría que es una pinchadura, pero no descarto que sea que él se acerque al micrófono y salga el sonido diferente. Está todo en el video anterior. Bueno, me dijeron, pero de todo menos lindo, me dijeron de todo. Eso a qué lleva a que yo no pueda responder más mensajes. Porque ¿cómo hago para responder mensajes de gente que no comprende ni siquiera su propio idioma? Me excede a mí. Hoy te voy a decir las cosas como se llaman y las cosas que nadie se atreve a decir. Hoy va a ser un video, pero divino, que tengo todo preparado acá para hacer una reacción a Tini Stoessel. Una canción divina que canta con Mia y con el Duki, pero no. O sea, al ver tanta pavada junta, diciéndome a mí, acusándome que yo dije que estaba haciendo playback, me pone loco. Y ahora, si Dimash estuviera haciendo playback, ¿qué pasa? ¿No es el Dimash que vos soñás? ¿O vos te pensás que los artistas que vos seguís no hacen playback? ¿Cómo se hace un videoclip? Todo esto se aprende. Hay maestros como yo que enseñamos también arte escénico. Dentro de la preparación del arte escénico está la mímica, fonomímica o el playback, que se llama, que es mover la boca sincronizando un sonido. ¿Tiene secretos? Obviamente. Te los voy a contar, no te los voy a contar por este medio. ¿Por qué? Porque forma parte del secreto profesional. Entonces yo no te voy a explicar acá cómo se hace un playback. El hecho que vos no te des cuenta que un artista hace playback habla de la preparación de ese artista. Muchas veces no se puede cantar, suponete, en televisión en vivo. ¿Por qué? Porque no tenés la infraestructura necesaria, faltan, no sé, músicos, no hay presupuesto. Bueno, determinadas cosas. Más en televisión, lo que te hacen hacer es cantar en playback, haciendo playback. El artista tiene que estar preparado para que eso no se note. ¿Hay gente que hace mal el playback? Obviamente. ¿Se nota que hace playback? Obviamente. Ya te digo, que vos no te des cuenta si hace playback o no, eso habla de la preparación y del buen artista que es. Ojo, porque esto forma parte de un negocio. Esto es un negocio donde vos estás ahí afuera consumiendo música. Nosotros de este lado producimos, componemos, estamos en el negocio. Sabemos cómo se maneja la cuestión interna. Hay gente que hace shows haciendo playback. Completamente. Michael Jackson, cantaban para matar. ¡Ay, Michael Jackson! Sí, Michael Jackson o cantaba o bailaba. Y como bailaba, era todo playback. Que se hacía otra versión, otra mezcla de los sonidos para que suene diferente a un disco. Bueno, eso forma parte también de cosas que vamos a dejar de lado, que no quiero develar en este momento. Y ahora quiero ir a un corte yo, porque voy a llorar. Y después sigo con más mierda para todos los que hablan de mí. Hay otros cantantes muy conocidos
que cantan solamente la primera parte de la canción, lo que se llama la estrofa. El resto, a partir del puente y el estribillo, lo hacen con mímica. ¿Por qué? Porque bailan. ¿Entendés? Ven que tome el té porque estoy así. Entonces, pasemos en claro todo esto. Si un artista hace playback es porque no le queda otra opción, porque te da otras cosas que un cantante que canta solamente no te da, que es el show. Vos muchas veces necesitas ver a ese artista. Si viene Dimash acá a Latinoamérica, viene Dimash a cantar, mira, va a cantar al programa, no te digo a Chile, a Viña del Mar, porque no, eso tiene infraestructura para que Dimash se presente con su música, con su sonido, en vivo. Pero si va a los programas de la mañana, que no me acuerdo cómo se llama el programa de la mañana que veo siempre, se me fue, de Chile, de la televisión de Chile, va a ser playback, que no está la infraestructura necesaria para que suene bien en televisión. Televisa, va a Televisa a Siempre, ¿se acuerdan de Siempre en Domingo? Con el que Dios lo tenga la gloria. Pero bueno, todos los cantantes que hacían playback. Bien, mal, pero lo hacían. ¿Cuál era el secreto? Que habían tomado una época que los artistas seguían cantando después que terminaba la canción. Como hacían lo que se llama fade out, el sonido se va achicando, se va poniendo cada vez más bajo el volumen de la música, el cantante seguía cantándolo al mismo volumen. ¿Qué pasaba con eso? Se notaba que era playback. ¿Por qué? Porque la voz grabada suena de una manera y el en vivo suena de otra manera, porque sale por consola. Es un problema técnico, es un problema de métier del oficio. Si vos vendés enchiladas, quesadillas o tacos, vos sabés cómo se hace el taco. Yo no lo sé hacer, porque yo no me dedico a eso. Yo sé de la música y cómo se trabaja desde la parte del artista. Eso vos no lo sabés, cómo se maneja. Son diferentes cosas. Una cosa es endiosar a una persona y otra cosa es lo que es verdaderamente. Dimash. Hay grabaciones, Dimash en vivo, que está desafinando. ¡Ay, sí! Está desafinando porque se acordó de su amigo muerto. ¿Y qué me importa? Desafinó. ¿Por qué desafinó? Que se fue de tono, se pasó de tono, porque engrosó la columna de aire, mandó mucho aire a las cuerdas vocales, porque es humano. Un día puede estar mal, y eso no tiene que decir que vos endioses a una persona. No, es un humano, que un día está bien, un día comió, no sé, locro, que es una comida típica argentina, le produjo diarrea y va a cantar mal. Por más que sea Dimash, no viene de la galaxia, no bajó de la nube, que Dimash sea el mejor cantante del siglo XXI, y eso te lo digo yo, te lo firmo yo, es una cosa, que su virtuosismo no pasa por su lado humano ni por su profesionalidad. El hecho que él esté haciendo un playback, haga o no playback, que eso lo vamos a hablar en un video próximo, que voy a tomar la canción Stranger, que me mató, me encantó, que eso no quita, yo no sé si hace playback o no, eso lo vamos a hablar en el próximo video. Vas a tener que describirme, sí, hace playback, no hace playback, bueno, lo que ustedes ya saben. No soy el único que recibe este tipo de mensajes, hay mucha gente que está y escribe pavadas que no tienen por qué, pero cosas tan horribles que decís, pero si uno lo hace con buena onda, este canal está dedicado a cantantes, a chicos que quieren aprender canto. Yo lamentablemente no puedo hacer muy seguido videos de técnica vocal. ¿Por qué? Porque no lo mira nadie, lo mira solamente un sector muy pequeño de la torta, de la porción de YouTube, ¿no? Que mira mi nicho, que se llama. Pero bueno, tengo que mechar con estas reacciones, estos análisis vocales. Yo trato de mechar lo que es la parte técnica. Que vos te dediques a otra cosa no quiere decir que el cantante a quien va dirigido este video no pueda saber lo que yo quiero decir. Volviendo a Dimash y a sus presentaciones en televisión. Yo ¿me doy cuenta si hace playback o no? Sí, me doy cuenta.
¿Te lo voy a decir abiertamente a vos si hace playback o no? No, no te lo voy a decir, porque yo cuido al artista. Ni siquiera lo doy por sentado, ni siquiera te voy a dar un suponiendo que no, no te lo voy a decir. Yo lo que tomo son los recursos vocales que utiliza. Dentro de un artista hay un montón de cosas que hay que evaluar y que te dan a la pauta que Dimash es un artista número 1 y que no queda dudas de ello. Pero no endioses, no pongas en un pedestal a personas que son humanas, por más que te guste y quieras endiosarlo, bueno, así te va a ir en la vida, porque no se endiosa a la gente. Cuando tengas tu primera desilusión de endiosar a una persona, ahí te vas a acordar de mí en este preciso momento. Llámame cuando vuelvas, cariño. Adoro tus visitas. No tiene que haber endiosado a nadie. Estamos para aprender, como me decía una chica chilena, que me mató en todos los mensajes y después le digo, escuchame, le paré el carro. Yo estoy hablando de un segmento, él hizo esto, yo voy a respetar eso, nada más. Ay, no, porque después Dimash, o que también me mataron con Ángela Leiva. No, porque no sabés lo que aprendió Ángela Leiva, porque es una genia, porque sí, no me importa. Lo que hizo, yo estoy viendo cómo actuó en ese momento. Y ya está. O no tengo que por qué sacar que una vez hizo un versus entre Valeria Lynch y Patricia Sosa. Ay, no, pero tenés que haber mostrado a Valeria Lynch cuando cantaba en los 80. Y bueno, yo cuando tenía 8 años, no sé, cantaba en el coro y cantaba de una manera y ahora de otra. O sea, yo te estoy tomando un segmento y te estoy mostrando. Al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Que ustedes quieran saber cómo cantaba Valeria Lynch en los 80, 90, bueno, ahí se lo hablamos. Pero en ese momento, que yo necesitaba hacer un versus y decir que Valeria Lynch tiene muchos vicios vocales y que nadie se lo dice tampoco. ¿Y quién está para decirlo? Yo te lo digo. Tiene vicios vocales. Si no sabes, mira el video que te lo dejo acá. El playback, volvemos al playback. Un videoclip no tenés otra forma de no grabarlo con la parte técnica. O sea, la única forma de grabar un videoclip es sabiendo hacer mímica, sabiendo hacer fonomímica. La semana que viene o la próxima, no sé, cuando se me cante, voy a hacer el video Stranger, voy a hacer el análisis vocal que me encantó de Dimash. Juntos vamos a ver si hizo playback o no. Lo hablaremos ahí en ese video, así que te espero. Suscríbanse a este canal, por favor. Si quieren saber más cosas, si quieren verme no loco como hoy, si quieren un poco más tranquilo, bueno, loco estoy siempre, pero bueno, hoy estoy desequilibrado. Sí. Los que están llenos de odio son ellos. Yo nunca le contesté a nadie ni armé ninguna pelea. Yo con mi mente brillante, como siempre, tengo el efecto fósforo disparador y tiro una frase y toda la semana, ¿por qué? Porque es ingeniosa, porque es divertida y porque tiene humor y satiriza lo otro. Lo que me encanta de esto es poder hablarte a vos y llegar a más cantidad de gente. Lo que no comparto es el odio hacia otra persona. Yo jamás voy a hablar mal de un artista, jamás. Ni te voy a decir verdaderamente los secretos de cada artista. Nunca por este medio. Jamás. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque hay gente que no sabe nada y escribe. Y hay gente que estudia, que quiere saber cómo es el negocio y nadie se lo explica. Porque esto lo tenés que ir aprendiendo solo. Bueno, yo te estoy allanando el camino para que si vos querés ser cantante, sepas un montón de cosas. Me extendí absolutamente en el tiempo. Estoy mirando ahí el reloj. Ay, mi sobrina Cande, que le mando un beso enorme, me va a matar, va a decir... Bueno, síganme en las redes sociales, sigan la Cande, que se lo dejamos acá. Bueno, ustedes ya saben. Los quiero mucho. Un beso grande, un beso enorme a la gente de Sanipet, que siempre está al lado nuestro. Son paños para perritos, que ustedes, bueno, le mando un beso enorme. A Mansis Delicatessen, pero por favor, todo eso es voz mixta. Hoy estoy loco, te lo digo en voz mixta. Mansis Delicatessen, que me llenan de cosas ricas, dulces, que ahora después de acá salgo y me clavo un cañoncito de dulce de leche. Porque sí, porque me lo merezco, porque tengo el espacio, también como dice Pablo Agustín. Cualquiera porque puedo, porque tengo espacio. Ok, chicos, bueno, les mando un beso grande. Discúlpenme que me puse, la verdad, que desequilibrado hoy. Pero abro los comentarios y veo una sarta de estupideces que digo, ¡por Dios! Si yo no dije eso, miren otra vez el video, a ver
¿Qué dije yo acerca de Dimas en el Ave María? Que tengo una cara de bueno en esa miniatura que no se puede creer. ¿Cómo puede ser que tenga esa cara de buenito? No se puede creer. Fíjense, mírenlo porque no tiene desperdicio. Los quiero mucho. Un beso grande y hasta siempre. Chao, 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 chao.